muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y me gustaría de agradecer la oportunidad, agradecer a Hugo Trujillo, un gran amigo que está a cargo de la Asociación Mexicana de Endodoncia, al doctor Chago Yan, que también está organizando esta acción. Y para mí es un placer, es un tema muy interesante, es un tema donde yo vengo trabajando hace algunos años, desde cuando ingresé en la maestría, porque en la maestría en mi universidad, la endodoncia y la operatoria hace parte del mismo departamento. Entonces, cuando ingresé en la maestría, mi profesora, mi tutora, me recomendó estudiar un tema relacionado con la odontología estética, en el caso, blanqueamiento. En el momento yo le dije que yo no me gustaría estudiar blanqueamiento porque yo estaba ahí para estudiar endodoncia. Y en aquel punto él me dijo, ¿tú crees que blanqueamiento no es un tema de endodoncia? Y yo le contesté diciendo que no, que para mí blanqueamiento es un tema de estética. Y ella me dijo en el momento que, pobre muchachito, tiene mucho que aprender. Porque si paramos para pensar, toda la acción, el resultado del blanqueamiento es estudiado por la gente de la operatoria estética. Pero la acción, los riesgos y las preocupaciones que tenemos cuando conducimos temas estéticos son conducidos por la endodoncia. Y en este momento, utilizando esto como ejemplo, tenemos en dientes vitales las sensibilidades y en dientes no vitales las reabsorciones. Y tanto las reabsorciones como la sensibilidad son temas estudiados por los programas de endodoncia. Entonces yo creo de verdad que debemos tener una participación en conjunto con las áreas de la odontología para que podamos contestar muchas dudas que tenemos, porque lo que vemos hoy es que diferentes áreas de la odontología están enfocadas en desarrollar sus propios métodos para contestar sus propias dudas. Entonces, un ejemplo muy interesante es, si preguntamos cuál es la longitud ideal de un perno muñón, y creo que todos van a contestar y decir que la longitud ideal de un perno muñón son dos terceras partes de la raíz. Y creo que sí, y todos aprendimos que la longitud ideal es dos terceras partes de la raíz. Pero ¿por qué dos terceras partes de la raíz? Porque quien nos enseñó eran profesores de prótesis que estaban preocupados con retención. Si preguntarnos para nosotros de la endodoncia, por la gente de la endodoncia, van a decir, por favor, no adentren en el tercio medio, porque el tercio medio tiene una estrechez, un achatamiento de la raíz que puede, en la preparación del muñón, generar una fragilidad de la raíz. Y, y si nosotros dejarmos solamente en el tercio cervical, probablemente el perno se sale, no va a tener retención. Entonces ese es un ejemplo interesante porque en este punto, en este momento, la gente de la endodoncia no está preocupada si el perno va a salir, no quiere alterar la anatomía interna de la raíz. Y la gente de la prótesis no está muy preocupada si va a alterar la anatomía interna de la raíz. No puede tener el riesgo del perno salir. Entonces, tenemos en este ejemplo dos puntos de vista distintos, cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su razón. Y esto pasa con diferentes áreas de la odontología. Y esas diferentes áreas de la odontología está estimulando que nosotros, solo un minuto, que nosotros estemos buscando una búsqueda muy fuerte por la belleza. Todos queremos ser bellos, todos queremos estar bellos. Y esta búsqueda sin frenos por la belleza está probablemente generando algunos estímulos en nuestros dientes. Y esos estímulos pueden repercutir o representar muchas veces en síntomas. Y esos síntomas pueden ser una información de una alteración. Entonces la idea de hoy es entender que vivimos en una era, que puedo decir era de la estética. Esta era de la estética en realidad está convirtiéndose en una dictadura estética.
una dictadura estética donde diferentes revistas, diferentes periódicos tienen algo mostrando algún punto de vista de belleza. Y diferentes revistas de diferentes países con diferentes idiomas siempre tienen algo relacionado a la belleza de las sonrisas. Si mirarmos este diapositivo con dos dientes, con un diente con una amalgama y un diente con una resina, y eh, un, yo preguntar cuál de los dos es más bonito, creo que todos van a contestar que el más bonito es el diente de la derecha, el diente que tiene la resina compuesta. Pero si pensarmos ahora, todos que están mirando, si tenemos amalgamas en la boca, y si tenemos amalgamas en la boca y queremos cambiar nuestros amalgamas en la boca, yo imagino que muchos van a decir, no, 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 no vamos a cambiar el amalgama de la boca ahora porque puede tener algún riesgo de tener algún tipo de sensibilidad. Pero el gran problema es que salud no es solamente tener dientes más bellos, no es solamente no tener patología o no tener enfermedad, y sí tener un bienestar físico y mental. Este bienestar físico y mental, la Organización Mundial de la Salud ya relaciona como un tener salud. Y esto está directamente relacionado a autoestima. Autoestima hoy nos muestra ser el personal power, el poder personal que un ser humano puede tener. Y dientes oscuros generan como cicatrices en la sonrisa. Son cicatrices en la sonrisa que representan, por ejemplo, dientes oscuros, donde el paciente aprende a vivir sin sonreír. Casos extremados de tetraciclina, por ejemplo, donde la persona, el paciente, aprende a vivir sin sonreír. Hasta enfermedades donde preguntamos a esta chica, por favor, deme su sonrisa. Y creen, ella está dando su mejor sonrisa. Y cuando tú pides para mostrar sus dientes, ella no quiere, porque tiene diferentes realidades donde impactan en la vida de la persona. Sí, es importante sonreír. Es tan importante que si mirarmos personas que conocemos, famosas, sin dientes, genera un impacto en nosotros. ¿Por qué? Porque sonreír es parte de nuestra vida. Y 95.7% de las personas cree que la sonrisa es fundamental en la relación entre personas. Es por eso que es un momento de repensar cómo estamos viviendo eso y dónde estamos y para dónde estamos caminando con esta evolución estética, con esta evolución donde todos quieren tener dientes súper blancos. Si ustedes miraren, por ejemplo, películas, invito a todos a mirar películas antiguas, como por ejemplo Indiana Jones, que es una película que el primer Indiana Jones fue en 1982, si no me equivoco. Y en este momento, si mirarnos los dientes de las personas, de los actores del cine, del movie, vamos a ver que los dientes eran amarillos. Y si mirarnos, por ejemplo, en el último Indiana Jones, en 2002, podemos mirar que los dientes son mucho más blancos de lo que se eran en el primer Indiana Jones. Entonces, este avance de la necesidad estética está generando personas, poblaciones con dientes más blancos. Incluso si preguntamos a los fabricantes de resinas compuestas, es más común hoy el uso de colores más blancos do que en el pasado. En el pasado el color más utilizado era un A3. Hoy el color más utilizado es un A1. Entonces este camino para blanquear está llegando con mucha fuerza. El problema es que esta necesidad por dientes blancos está llegando a un punto muy importante, que mientras nosotros, las áreas de la odontología, no se estén conjuntas en la investigación, siempre tenemos diferentes puntos de vista para el mismo problema. Y así los problemas continuarán problemas y nunca será una oportunidad de mejorar. Porque tenemos sí que nos juntar para poder contestar el problema. Y me gusta mucho esta pregunta que es, ¿a qué costo?
a qué costo, no costo financiero, no costo de dinero, y sí a qué costo biológico estamos generando esta mejora estética, esta mejora de belleza. ¿Será que esta mejora de salud relacionada, representada en mejorar la autoestima de las personas no está teniendo un costo biológico? Entonces la idea es discutir con ustedes que tenemos siempre diferentes puntos de vista, diferentes verdades, porque diferentes áreas siempre están buscando sus propias explicaciones para contestar sus propias dudas. Ahora, les invito a mirar por un otro punto de vista, el punto de vista desde adentro, un punto de vista desde la pulpa, para entender qué la pulpa piensa de este avance estético, qué la pulpa piensa de esta necesidad de todo el momento de tener dientes más blancos, con restauraciones extensas, con diseños de sonrisa que cada vez más están mutilando dientes por una cuestión estética que muchas veces no tiene necesidad. Entonces, esto nos ayudó, nos estimuló a generar una carrera de años, donde de este tema salieron publicaciones, salieron periódicos, salieron libros, capítulos, donde soportan la idea de que nosotros tenemos que mirar el problema del vecino. Y en este libro, que es del libro más utilizado por las universidades en mi país, el autor me invitó para escribir la interrelación entre los tratamientos restauradores con la pulpa. Y ahí sí podemos describir y abordar toda esta situación que estamos viviendo. Entonces quiero compartir un poquito con ustedes, porque todo eso es una relación de tener y querer seguridad. Y seguridad en los procedimientos odontológicos está directamente relacionado en la previsibilidad. En la predecibilidad. Tenemos que ser predecibles. Si nosotros no somos predecibles, nosotros no sabemos qué estamos haciendo y no vamos a saber cuál es el resultado que vamos a tener. El impacto más importante del avance estético en los tejidos pulpares está directamente relacionado a la sensibilidad, porque sensibilidad es un proceso inflamatório que, quando estimulado em tejido conjuntivo, este aumenta o fluxo circular e vascular, células de pequeno peso molecular saem por os poros endoteliares, como os neutrófilos, os polimorfonucleares, generando um edema, e este edema apretando terminações nervosas contra as paredes rígidas, generando desconforto ou sensibilidade. Pero en los días de hoy, la pulpa sufre con 3 estímulos distintos. El estímulo más importante se llama oclusión, apretamiento, desoclusión para funciones. El ajuste de la mordida, el ajuste de la oclusión es un punto muy importante. Un segundo factor que quiero abordar hoy son los adhesivos dentinarios y los blanqueadores. Porque la parte química, la evolución de la parte química está ganando mucha fuerza para tener performances. Entonces, ¿cuál es el mejor adhesivo dentinario? El mejor adhesivo dentinario es el adhesivo que pega mejor. Pero ¿será que el adhesivo que pega mejor puede ser un poco más tóxico para el tejido? De la misma forma, técnicas blanqueadoras y materiales blanqueadores que generan la mejor estética de los pacientes. ¿Será que estamos consiguiendo aplicar técnicas y productos de la mejor forma posible para disminuir el efecto colateral o disminuir el riesgo de sensibilidad? Entonces, la conversación de hoy es para abordar principalmente eso. Vamos a entrar en los adhesivos dentinarios. Los adhesivos dentinarios tienen una relación directa con toxicidad de acuerdo con la cantidad de monómeros que conseguimos convertir en polímeros, el grado de conversión.
El grado de conversión está directamente relacionado a la cantidad de monómeros convertidos en polímeros, porque los adhesivos dentinarios son monómeros. ¿Y cómo ellos funcionan? Ellos funcionan de la misma forma como monómeros representados por la letra A, más A, más A, más A, son varios monómeros, que cuando nosotros polimerizamos, se convierte en una cadena A. Es de esta forma que dejamos varios monómeros en un polímero. Es de esa forma que convertimos moléculas pequeñas en una cadena más grande, más larga. Y nuestras células de defensa, nuestros macrófagos, por ejemplo, identifican monómeros como antígenos, como tóxicos, y sí tienen una reacción para eliminar. Y cuando tenemos una cadena polimérica, ellos no consiguen polimerizar y por eso mantiene-se eso dentro del cuerpo con un material como conocemos siendo biocompatible. La respuesta, la comparación con la endodoncia está diretamente relacionada, por ejemplo, la obturación de las endodôncias. Quando extravasamos cementos endodônticos. Quando extravasamos cementos endodônticos, eles vêm em uma forma monomérica. Por isso que esse cemento ele estimula um processo inflamatório e nossos macrófagos reconhecem e eliminam e reabsorvem. Agora, quando passamos, por exemplo, uma gutapértia, um cono de gutapértia, el cono es una cadena polimérica y el macrófago no consigue fagocitar. Entonces, si este cono está para afuera y no tiene ningún estímulo crónico, es decir, el diente no está en función, va a tener una formación de una cápsula y este cono va a ser encapsulado. Ahora, si esto estimula con un proceso crónico, este cono funciona como un agresor crónico persistente y ahí sí vamos a tener una formación de una lesión periapical. Entonces, es muy importante entender que monómeros tienen toxicidades, diferentes niveles de toxicidad. Y una cadena polimérica puede ser biocompatible con el cuerpo. Entonces, para tener un adhesivo dentinario con menos toxicidad, tenemos que hacer una cosa muy sencilla que es polimerizar. ¿Por qué polimerizar? Porque existen monómeros naturales en el cuerpo. Como ejemplo, aminoácidos son monómeros y cuando ellos se juntan en una cadena formando una proteína, es un polímero. Entonces son ejemplos que tenemos. Y la polimerización que tenemos dentro de nuestra odontología es un estímulo de crecimiento en cadena utilizado por la luz. Entonces cuando utilizamos una fuente de luz, estimulamos una reacción en cadena. Por eso es importante saber la correcta cantidad de luz, porque si tenemos una correcta cantidad de luz, vamos a tener el correcto grado de conversión. Y el correcto grado de conversión está directamente relacionado a la importancia de una correcta cantidad de luz. ¿Pero qué es luz? Cantidad de luz tiene nombre, cantidad de luz tiene nombre que llamamos de color. Entonces, la cantidad de luz a la 450 nanómetros se llama luz azul. Una cantidad de luz a los 400 nanómetros se llama luz violeta. Y estos dos colores son interesantes porque dentro del espectro visible que un ojo humano es capaz de mirar, podemos entender que diferentes pigmentos estão relacionados a diferentes cantidades de luz. E nosso ojo é capaz de mirar diferentes cantidades de luz e poner nome. ¿Por que isso é tão importante em la odontologia estética hoje e en el impacto com os tejidos? Porque as resinas estão cambiando de color. E as resinas estão cambiando de color de acordo com a necessidade estética. No passado, quando as resinas más utilizadas eran resinas de color como A2, A3, A3.5, A4. Son resinas que tienen tonos amarillos. Estos tonos amarillos, que son tonos de los dientes, utilizan un iniciador químico denominado canforoquinona. Y la canforoquinona que está presente en la mayoría de las resinas. Pero en los días de hoy, la necesidad estética por tener dientes más blancos, más claros, con efectos, con translucidez, con bordas incisales, con opacadores, con diferentes necesidades por la necesidad estética, trae la presencia en muchas resinas
de otros iniciadores químicos, como la leucerina, el TPO. El problema es que la canforoquinona es un monómero amarillo y los otros iniciadores son monómeros con colores más claras. Por eso, resinas de efecto tienen menos canforoquinonas para no ser tan amarillas. Y resinas de cuerpo tienen más canforoquinonas, son amarillas. Y con el advento o con la necesidad estética cambiando, más resinas empiezan a tener menos canforoquinona y más otros iniciadores. El problema es que la canforoquinona ela es estimulada por la luz azul y los iniciadores alternativos son estimulados no por luz azul, por otra longitud de onda, por otro tono de luz. Entonces, con resinas que tienen solamente canforoquinona, usted puede utilizar tu aparato de fotocurar azul, pero si tú vas a utilizar resinas con otra longitud de onda, tú tienes que utilizar aparatos de fotocurar com mais de um tono. Aqui uma resina com canforoquinona, uma resina sem canforoquinona. La com canforoquinona amarilla polimeriza com a luz azul. La resina sem canforoquinona não polimeriza com a luz azul. Para isso, há aparatos de luz que são polywaves, mais de com longitud de onda. Aí sim, se pode polimerizar qualquer que seja las resinas. Entonces, la correcta cantidad de energía tiene que estar relacionada al material que estamos utilizando, porque si nosotros no polimerizarnos completamente, dejamos monómeros libres, y monómeros libres son tóxicos para los dientes. Si miramos sobre algunos conceptos de los aparatos de luz que tenemos en el mercado, buscamos mucho por potencia, pero la potencia es la cantidad de fotones emitidos. Ahora, potencia no tiene tanta importancia, porque potencia, junto con la área que estamos emitiendo la potencia, llamamos de irradiancia. Entonces, por ejemplo, utilizar una lente con el sol. Utilizamos una lente en el sol, fluimos la energía del sol en un único punto, aumentamos la temperatura de este punto. Entonces, si utilizarmos eso para entender irradiancia, es como comprar un aparato que tiene, por ejemplo, 1200 miliwatts. Si tu puntera de salida tiene, por ejemplo, 3 centímetros cuadrados de la salida, tu irradiancia es 400 miliwatts por centímetro cuadrado. Y esta irradiancia es importante, porque esta irradiancia por tiempo está relacionada a la energía que tenemos que entregar para la resina, para el monómero. Entonces, lo que importa es la energía. ¿Y qué es energía? Es la irradiancia por el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un aparato que tiene 400 miliwatts por centímetro cuadrado y tenemos que utilizar una energía de 16 joules, que es la energía necesaria para la conversión de monómeros en polímeros, necesitamos 40 segundos. Si mi aparato tiene 800 miliwatts por centímetro cuadrado, vamos a necesitar 20 segundos para los 16 joules. Entonces es importante entender que está directamente relacionada a mi irradiancia. Si mi aparato emite 1600 miliwatts por centímetro cuadrado, vamos a necesitar solamente 10 segundos para fotocurar este monómero. Entonces, tenemos que ajustar tiempo por la energía de luz que tenemos. Ahora, eso es importante porque la irradiancia disminuye con la profundidad. Entonces, si tenemos un aparato muy bueno en contacto con la superficie del material, vamos a tener un promedio de 70% de conversión de monómeros en polímeros. Y a lo largo de la profundidad que tenemos, disminuye el grado de conversión. Por eso que usted tiene que tener aparatos que emiten luz de una forma colimada, que es colimada de una forma centralizada al fondo de la cavidad. Porque es muy importante entregar la energía correcta al fondo de la cavidad
para que no se queden monómeros libres, y monómeros libres son tóxicos para el tejido. Entonces, no se olviden que la irradiancia disminuye con la profundidad y el grado de conversión también. Ahora, la forma como polimerizamos es muy importante. Y en este video podemos ver, por ejemplo, que cuando nosotros no mantenemos en posición y movemos nuestro aparato, la energía cae. Entonces, la energía que está siendo recebida por mi monómero, por mi compósito, por mi adhesivo dentinario, cae. Y tenemos que utilizar una cantidad de energía constante para poder tener una polimerización ideal. ¿Y cómo es la polimerización ideal? La polimerización ideal es cuando nosotros mantenemos nuestro aparato de fotocurar centralizado, paralisado e mantendo todo o tempo da fotopolimerização. Por isso é importante utilizar os filtros para que nós podemos mirar durante todo o tempo. Podemos utilizar filtros que são soltos, móveis ou lentes, para que podamos mirar do que estamos fazendo, posicionar com os dedos e manter uma polimerização constante durante o tempo que necessitamos. Esta variação de la luz, de la energia, está diretamente relacionada ao local que estamos entregando a energia. Então, por exemplo, fundo de cavidade classe 2 é um problema que temos muitas vezes sombra. Se nós não temos um aparato que tem uma energia colimada em uma distância correta, vamos deixar área sem polimerizar. E estas áreas sem polimerizar são as áreas onde inicialmente os materiais vão se degradar e não vamos ter a conversão. E sempre as áreas mais profundas são as áreas onde estão os adesivos dentinários, mais cerca do conjuntivo pulpar. Por isso que temos sensibilidade quando nós deixamos monômeros livres. Então, uma das formas de diminuir a sensibilidade pós-operatória é convertir melhor seus monômeros em polímeros. Para isso, temos diversas unidades de luz, e diversas unidades de luz têm diversas ergonomias, e essas diversas ergonomias estão relacionadas em como vamos entregar a luz. Por isso, elijam aparatos de luz onde consigam entregar de uma forma perpendicular ao fundo da cavidade para que a energia seja entregue. Pero todos os aparatos de LED são iguais? ¿Son iguales? No. Tenemos diferentes unidades fotoactivadoras y la historia dice que son diferentes. ¿Cómo fue la evolución de las unidades? Desde 1970, donde la primera unidad fotoactivadora, hasta las lámparas de halógenas, hasta los LEDs, los LEDs. Las lámparas halógenas tenían un grande espectro de onda que permitia diferentes ou diversos iniciadores químicos. E esses diversos iniciadores químicos, eles poderiam convertir mais iniciadores químicos, pero a energia era muito pequena, a potência era muito baixa. E aí, quando nós necessitávamos ajustar a baixa potência, aumentando o tempo para aumentar a energia, os bombillos se queimavam e teníamos as lâmpadas queimando. E aí sim, chegaram ao mundo os LEDs. Os LEDs que eles não necessitam, eles não queimam com alta temperatura. Então, iniciou as gerações de los LEDs. A primeira geração de LED eram LEDs muito débiles e para compensar os LEDs débiles se ponia muitos LEDs em conjunto, pero eles tinham uma baixa irradiância. Esta baixa irradiância não chegava a uma boa energia para convertir. Então, chegamos à segunda geração. A segunda geração era um único LED, pero capaz de generar uma alta irradiância.
El problema es que este un único LED es un único color. Un único color es un único longitud de onda. Un único longitud de onda solamente va a convertir, polimerizar resinas compatibles con este color. Y los LEDs de segunda generación solo estimula la conversión de iniciadores que tengan canforoquinonas, o mejor, solamente resinas que tengan puramente canforoquinonas. Pero entonces llegamos en la tercera generación, donde los LEDs tienen más de una longitud de onda, con más de un tono, para convertir tanto canforoquinonas como otros fotoiniciadores. Y ahí sí se puede ver el estímulo en la luz violeta y el estímulo en dos niveles de luz azul. En el mundo hay algunos aparatos con diferentes longitudes de onda, como por ejemplo el Blueface de Ivoclar y el Valo de Ultradent, son los aparatos que más emiten diferentes longitudes de onda. Pero esto no es suficiente. Es suficiente también entender no solamente si tiene más de una longitud de onda, y sí cómo entrega. Y ahí sí hay algunos estudios que dicen la importancia de entregar esta energía al fondo de la cavidad para no generar una resina subpolimerizada. Uno de los estudios es el efecto del sombrero, el top head factor o el factor sombrero, donde se puede mirar y medir cómo se queda esa energía al fondo de la cavidad. En ese estudio mostró, primero, la importancia de utilizar una fonte de polimerización que esté englobando toda la superficie del diente. Y ahí sí generar una energía, que a 0 milímetros tenemos este tipo de diseño, y lo que queremos es una energía constante en toda la superficie. Este aparato genera puntos de polimerización más intenso y puntos de sombra, puntos más intensos y puntos de sombra. Y cuando vamos al fondo de cavidades clase 1 a 4 milímetros, mira cómo cambia el performance, y clase 2 a 8 milímetros, cómo cambia la performance, generando una baja polimerización. Entonces, eso es muy importante en la conversión de monómeros y que impacta directamente el tejido vivo. Entonces, si mirarmos, por ejemplo, un Valo Grand a 1400, un Elipar a 1400 y un Radiplus a 1500, eles tienen la misma energía, la misma potencia, o mejor, la misma irradiancia, pero con diferentes colimaciones y diferentes entregas de energía. Pero si nosotros utilizamos más energía, ¿vamos a generar más temperatura? Sí, porque más temperatura ayuda a convertir monómeros de polímeros. Pero esta mayor temperatura ¿es un daño para la pulpa? No es un daño para la pulpa. Estudios muestran que no tiene ninguna diferencia utilizando poca energía y mucha energía con impacto de los tejidos pulpares. Estudio que nosotros mismos conducimos clínicamente sin diferencia para LEDs de baja emitindo baja energia e LEDs de alta energia. E The Dental Advisor já deixou esta informação, que quando nós temos um aparato de alta energia, por exemplo, Valo, e se tu pressionar contra tu dedo, por supuesto, aumenta 50 grados. Pero isso não tem nada que ver e não tem nenhuma relação com o aumento da pulpa, que com esta mesma energia, a pulpa está aumentando 1 grado. Isto não é um dano para o tecido pulpar. E por que é importante? Porque muitas das pessoas relacionam com um síntoma. E síntoma nunca é uma relação factível. Porque, por exemplo, nesse estudo antigo, de 1996, onde fizeram uma aplicação de um adesivo dentário direto sobre pulpa exposta, para entender se poderia generar esse tipo de agressão. E na evolução clínica, durante este período, não mostrou nenhum síntoma, pero ao microscópio observou um dano muito grande, uma alteração muito grande, onde não existe uma relação entre síntoma e dano. Então, que temos?
no podemos poner monómeros directos sobre la pulpa expuesta, porque estos monómeros son tóxicos para el tejido. Y para disminuir la toxicidad, tenemos que polimerizar muy bien nuestros adhesivos dentinarios. En este estudio que nosotros participamos también me comparó Valo en sus 3 modos, Elipar, Radical y la lámpara halógena, y cuál es el tiempo necesario de polimerización para así alcanzar la energía de 16 joules. Entonces, si utilizamos, por ejemplo, Valo a 0 milímetros, tocando en el material que queremos polimerizar, necesitaríamos entre 4, 7 y 10 segundos si utilizamos Valo, 9 si utilizarmos Elipar, 11 el Radical y 33 segundos una lámpara halógena. Pero si vamos para 4 milímetros de distancia na cavidade classe 1, tenemos un cambio de realidad. Ahí sí, si tenemos Valo entre 8, 12 y 16 segundos en sus diferentes modos de potencia, 20 segundos para el Elipar, 30 segundos para el Radical y 46 segundos para una lámpara halógena. Y si vamos al fondo de la cavidad clase 2, 8 milímetros de distancia, mira cómo cambia la realidad. Entonces tú tienes que polimerizar con entre 13, 20, 27 si tú vas a utilizar un Valo, con 46 segundos un Elipar, con 69 segundos un Radical y con 94 segundos una lámpara halógena. Entonces, cuando el fabricante de su adhesivo dentinario, tu resina, tu cemento resinoso, decir, tú tienes que polimerizar por 20 segundos, o 30 segundos, o 40 segundos, ¿con qué lámpara? ¿Con qué energía? Entonces, eso es muy importante para cada vez más promover la conversión de monómeros en polímeros. Entonces, el mundo adhesivo está directamente relacionado a una buena polimerización. Para disminuir la toxicidad de los adhesivos, está relacionado a tener buenas lámparas con polywave, diferentes longitudes de onda, con una buena energía, una buena colimación de este haz de luz para alcanzar a la parte más fonda de la cavidad, para poder convertir monómeros en polímeros. E sobre os blanqueadores, onde entra, o que a pulpa pensa de los blanqueadores? Os blanqueadores está diretamente relacionado a tipo de peróxidos, porque os peróxidos são formulações que liberam mais oxígeno. Os blanqueadores que temos no mercado, eles são a base de ou peróxido de hidrógeno, ou peróxido de urea, ou peróxido de carbamida. Também há perborato de sódio, há metaborato de sódio e diferentes concentrações. Então, diferentes materiais, eles têm uma formulação muito semelhante. E esta formulação muito semelhante está relacionada a que tipo de íon que esta formulação é capaz de liberar. Sabe-se que o peróxido de hidrógeno é mais reativo que o peróxido de carbamida, e que o peróxido de carbamida, por ser menos reativo, elimina ou libera com menos intensidade os radicales. Pero os dois performances são importantes. Por isso que é importante conhecer no fórmula e se performance. Por isso é importante conhecer marca. Blanqueador é marca dependente, porque diferentes fabricantes regulam sus iones de forma distintas. Então, por exemplo, há fabricantes que estimulam o equilíbrio químico de seus materiais, são menos controlados para que tenham uma liberação mais rápida. E essa liberação mais rápida generando uma resposta mais imediata. O problema é que a combinação de pigmentos com iones necessita tempo. Então, iones que são mais controlados, que liberam de uma forma mais gradual, que viene de materiais com um equilíbrio químico melhor, tendem a ter mais quiebre de moléculas de pigmento e ter um resultado mais duradouro. Então, o problema de ter blanqueadores não tão buenos, porque não controlam tão bem seus radicales,
é que os radicales não são controlados e acabam sendo mais reativos e passando com mais velocidade por as estruturas dentinárias, alcançando o tecido pulpar. Quando os radicales oxidativos alcançam o tecido pulpar, estimula um estímulo oxidativo ao conjuntivo pulpar. E esse estímulo oxidativo genera um processo inflamatório. Este processo inflamatório pode ser somente um aumento da temperatura intrapulpar, devido ao processo inflamatório, hasta um processo inflamatório liviano e irreversível, podendo chegar à irreversibilidade da pulpa de acordo com pulpas não normais. Isso é muito importante, porque sensibilidade pós-blanqueamento é um efeito oxidativo, pero necessita estar relacionado à condição da pulpa. Então, começamos a estudar se existe mesmo penetração da gente a la superfície externa para a área interna. E alguns estudos nos informaram que, eu traje alguns só para de uma forma rápida, que se dientes restaurados permitem mais passagem que dientes não restaurados. E que se nós não ativamos, já temos uma pequena quantidade de radical entrando no tecido pulpar, e isso não é um dano uma vez que o tecido é normal. Hasta que quando ativamos com um LED é o doble e quando ponemos lasers é o triple a quantidade de radical de moléculas oxidativas que alcança o tecido pulpar. Por isso nós não recomendamos mais ativar. E a ativação não está relacionado de novo com temperatura, e sim com o aumento da reatividade dos radicales, deixando eles mais reativos, mais energizados, chegando mais rapidamente ao tecido pulpar. E a literatura já suporta isso, que sensibilidade não está solamente relacionada à exposição de raiz, e sim à facilitação da passagem de radical oxidativo para a pulpa. Então, cada vez mais começamos a entender que performance é importante e temos que diminuir a quantidade que alcança o tecido pulpar. E isso não está relacionado à concentração. Este estudo prova isso, que menor concentração com luz penetrou muito mais do que maior concentração sem luz. Então, nesse estudo você pode ver que diferentes concentrações ou fabricantes têm performances diferentes. Então, mais concentrado não quer dizer mais oxidação, quer dizer mais quantidade de radicales oxidativos disponíveis para oxidar. Agora, que esses radicales alcancem o tecido pulpar está relacionada à marca e como cada marca controla suas liberações. Por isso, tem que buscar marcas são mais confiáveis, mais controladas, com melhores performances, como esto que não teve nenhuma diferença, mesmo mais concentrado, com o grupo controle em relação à liberação, à expressão da substância P, que é um marcador do processo inflamatório pulpar. O estudo mais recente que tem é de um grupo do sul do Brasil, onde utilizou um oxímetro de pulso pediátrico, el mismo que mide la oxigenación del tejido y adaptó a incisivos centrales y midió el poder de oxidación de la pulpa en incisivos centrales. Y miró que en pulpas normales antes de estímulo tiene 85% de saturación de oxígeno. Después de un día blanqueando la noche, esto bajó para 84.9. Después de 7 días, 84.7. E depois de 15 dias, 84.3. Então, quer dizer que, a lo largo de 15 dias em Night Guard, tu tienes uma baja de menos de 1% de oxigenação pulpar. E depois, quando para o tratamento e espera 15 dias, a pulpa regressa ao normal. Isso quer dizer que o blanqueamento não tem efeitos deletérios quando a pulpa está normal. Por isso é importante sempre entender que sensibilidade é muito baixo em risco quando se utiliza um blanqueador controlado, de buena fabricante, em tecidos normais. Então, entra aí a necessidade de aprender a entender
cuáles son las características confiables de los productos que tenemos en el mercado y aprender diagnóstico, que es entender cómo está la pulpa de los pacientes. La condición más importante es viscosidad. ¿Por qué viscosidad es importante? Porque viscosidad está directamente relacionada al control de la liberación de los radicales oxidativos. Es más fácil sacar un cuerpo de una piscina de agua do que sacar un cuerpo de una piscina de gel. Entonces, quiere decir que blanqueadores más viscosos tenden a controlar más sus liberaciones. Y en el mercado hay diferentes marcas que tienen diferentes viscosidades. Y usted siempre tiene que buscar marcas que tengan una viscosidad mejor, porque eso está directamente relacionado a dos factores. El factor número 1 es control de la liberación. El factor número 2 es no permitir que geles viscosos penetren en el sulco gingival. ¿Y por qué eso es importante? El sulco gingival está relacionado cerca del epitelio funcional y está cerca de una área más delgada del esmalte. La área más delgada del esmalte cervical representa esta área más oscura, porque por transparencia el esmalte se puede ver la dentina. Entonces, este esmalte más translúcido, más delgado, es un esmalte extremamente permeable. E pior aún, quando há cracks, quando há danos no esmalte cervical. E podemos, acompanhando o estudo do grupo de las lesiones no cariosas, cervicales no cariosas, que es la enfermedad del siglo, estudiada por el grupo del profesor Soares, muestra que la gran mayoría de los dientes hoy tiene exposiciones o tiene cracks cervicales del esmalte exponiendo áreas de dentina. Ahora, sabemos que blanqueadores no son hechos para utilizar en gengivas y tampoco son hechos para utilizar en dentina. Blanqueadores son hechos para utilizar en esmalte sano. Por esto, esta área cervical, cuando nosotros ponemos una gran cantidad de blanqueador, nosotros aumentamos el riesgo de sensibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos áreas de gaps exponiendo dentina y áreas en pacientes que tenemos lesiones cervicales no cariosas, áreas de pérdida de estructura exponiendo áreas sensibles. Este protocolo diz que podemos utilizar materiales para bloquear esta área cervical. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con el libro del profesor Soares, puede en un protocolo donde en pacientes con alta riesgo de sensibilidad, com áreas cervicales expuestas, utilizamos um bloqueador neural, como por exemplo um nitrato de potássio, com o nome de Ultra Ease, de la casa Ultradent, e depois utilizar um barniz de flúor que se chama Enamelast, donde ponemos em la área cervical de los dientes, solamente en la área cervical. Y la literatura soporta, es un estudio de nosotros donde muestra que el esmalte cervical es tan permeable quanto la dentina desnuda. Entonces, si nosotros tenemos una dentina desnuda súper permeable y el esmalte cervical súper permeable, nosotros tenemos que tener cuidado en esta región. Por eso la importancia de utilizar un blanqueador muy viscoso para evitar que, ¿cuáles son los puntos importantes? Evitar que este blanqueador entre en el sulco gingival, disminuyendo considerablemente el riesgo de sensibilidad. Y cuando tenemos sensibilidad, ahí sí utilizar el uso de desensibilizantes, pero no podemos olvidar que desensibilizantes son nitratos de potasio que actúan en la fibra nerviosa, en la polarización de la fibra nerviosa. Quiere decir, son anestesias. Quiere decir, ellos actúan en la consecuencia de la sensibilidad. Y sensibilidad persistente, tal vez sería una buena oportunidad discutir la posibilidad de utilizar anti-inflamatorios, porque sí podemos tener procesos inflamatorios instalados una vez que la pulpa no era normal y nosotros estimulamos. Entonces, ¿cómo evitar la sensibilidad? Evitar la sensibilidad
es disminuir la cantidad de iones que alcanza la pulpa. ¿Cómo? Eligiendo materiales que tengan liberación lenta y gradual, como marcas con alta viscosidad y marcas que estimulan técnicas o promueven técnicas para que estos materiales no esparcen con mucha facilidad para el suco gingival. Eso está relacionado a alta viscosidad. Entonces, de una forma general, que la arte más noble del mundo es hacer con que las otras personas sonríen y estén felices. Y eso está directamente relacionado con la oportunidad de entender que las áreas necesitan conversar y necesitan de un escuchar el punto del otro. Entonces, sí, el avance estético es muy importante. Es muy importante tener adhesivos dentinarios de última generación que tienen un gran poder de adherir a la estructura dentinaria, a los materiales, porque ellos cada vez más protegen los dentes siendo adhesivos contra fracturas, por ejemplo. Ahora, tenemos que entender que ellos necesitan otras actitudes para eso. Entonces, polimerizar muy bien. La polimerización hoy es un punto fundamental para mantener salud de los tejidos con aparatos PolyWave de alta energía, con colimación de la luz para alcanzar las áreas más profundas. Y los blanqueadores es utilizar materiales con alta viscosidad de fabricantes confiables que controlan essas liberações de forma mais gradual, de forma mais estável. Sem olvidar que a oclusão é fundamental, porque pacientes com parafunções e traumas oclusales estimulam a cracks de esmalte cervical também, potencializando todas as situações que aumentam o risco de sensibilidade. Não sei se conhecem, mas há uma plataforma que se llama ident.com, donde hay muchos cursos, muchas clases, y tenemos nuestras clases grabadas. Ustedes pueden ingresar y mirar online todas las clases. Y muchas gracias por la atención de todos, con el tiempo que tenemos. Creo que estoy a la disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.